terapia. Hola, buenas Adelante. tardes. Buenas tardes. Buenas Tómese, tardes, por doctora. favor. Un gusto. Hola, Enrique, para servir. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar el día de hoy? Mire, pues es que... Pues no sé, no siento seguro contarle esto, pero... Pues... Es que tengo un problema en mis genitales. Ok, bueno, primero podemos dejar en claro que este es un espacio donde tiene que tener confianza. Nada de lo que me comparte usted se lo vamos a compartir a sus familiares, a su esposa, a su novia. Entonces siéntase con confianza de decirme y adelante. Ok, está bien. Pues mire, es que siento un dolor, pues digámoslo así como si estuviera, no sé, inflamado, como cuando te pegas en un lado, en los testículos, no sé cómo decirlo. Y he sentido como que, como si intentara orinar, pero no es por voluntad, y me sale como un líquido amarillo. No tengo buen olfato, pero por lo que he olido es que huele feo, huele muy, no sé, o sea, como un poco entre muy agrio y como entre podrido pescado. Pero solamente eso. Tengo como una semana, más o menos. Ok, bueno, vamos a comenzar con el dolor. ¿Dónde le duele exactamente? Bueno, como decía, pues es que siento totalmente inflamados los testículos. ¿Y ese dolor solo se queda ahí o se va hacia algún lado? Yo siento que solamente es de ahí. La verdad, como el dolor es punzante, no sé si se vaya a otro lado. Yo lo siento solo ahí. Ok, y en cuanto a la secreción, ¿de qué color la ha notado usted? ¿Es diferente a la orina, al semen? Sí, es como amarilla y a veces me sale, siento que un poco rojiza. Ok. Y en cuanto a cuando usted orina, ¿le duele, le arde? ¿Qué tipo de sensación tiene? Bueno, cuando orino, pues casi no me arde, pero siento un pequeño, ligero ardor. Ok. Solamente. Y antes de eso, ¿usted ha practicado relaciones sexuales últimamente? Bueno, todo me promete que no va a decir nada, ¿verdad? Sí, Porque- siéntase en confianza. Bueno, pues es que hace poco con un primo fuimos a un bar donde pues había sexo servidoras y pues me metí con una de ellas, pero estaba tan borracho que no recuerdo si usé protección o no. Y debo serlo honesto, no lo recuerdo. Ok, eso es importante y no se preocupe, nada de esto va a salir de aquí. Doctora, ¿me puede decir qué pruebas le podemos realizar al paciente? Un cultivo. Ok, entonces vamos a pasar a la exploración física. Le dejo en claro que esto es solo para estudiar su lesión, sus molestias, sin ninguna otra intención. No es para que se sienta incómodo, solo vamos a revisar su lesión. ¿Está bien? ¿Me da el consentimiento? Claro, sí. Bueno, el chiste de este interrogatorio es porque en urología no es tan eficaz hacer una exploración física sin antes sondear bien al paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces van a mentir o van a ser como muy creíbles, a veces van a minimizar lo que hicieron en realidad. Entonces, se debe de sondar bien y en este caso, como son genitales, debe de serse más cuidadoso y preguntar todo antes de poder revisar un poco los genitales, antes de hacer alguna exploración. ¿Por qué? Para saber qué es lo que se va a buscar. Entonces, como notarán, se preguntó ahorita muy específico a una patología, se preguntó muy específico a clamidia, pero por el diagnóstico diferencial también podríamos decir gonorrea, ya eso dependerá del estudio, ¿no? Pero nos acercamos a esa sintomatología. Pero en general, si el paciente no sabe qué tiene, tú le debes de preguntar tanto si tiene una correcta higiene, su vida sexual activa, las parejas que ha tenido. También es importante, pero a veces no entienden, porque si tienen buena higiene, puedes preguntar si tienen miasma, que es en forma de simple decir suciedad que tiene el genital masculino, que es de forma blanquecina. También preguntarle la forma, el color
y la cantidad de su orina. A veces por alguna estenosis, por algún problema puede salir sangre, no salir, o salir en menor volumen. Y eso no tiene que infligir precisamente en un problema de nefrología, puede ser de urología. ¿Por qué? Porque puede ser en las vías inferiores. En la uretra puede haber ahí, como les digo, una estenosis o algo. Bueno, recalcando después a eso, se pregunta algo de lo más importante, que son lesiones venéreas o transmisión sexual. Como hemos visto, y en el curso de urología podemos buscar una lesión, sea un chancro blando, un chancro duro, sea secreciones, sean un tipo de úlcera, verrugas, incluso simplemente tener eritema en la lesión. Eso es lo que se debe de preguntar, se debe de sondear muy bien. Posterior a esto, es importante recalcarle, como comentó mi compañera, que se le va a hacer una inspección para su únicamente trato médico y que acceda al mismo. Y bueno, ya después, en otra parte, agregaremos todo lo que se incluye con la exploración, ya que es física, ya una inspección y tal vez lo demás que tenga que incluir. Continuando con la exploración física de urología, vamos a hablar de la exploración de los riñones. Hay algunas técnicas o maniobras que se pueden utilizar. La primera de ellas va a ser la técnica bimanual o de Guyon. En esta vamos a colocar la mano pasiva, en este caso va a ser la izquierda, en la parte posterior del paciente, y la dominante la vamos a colocar en el abdomen y vamos a comenzar a palpar. Se tiene que hacer una ligera presión y puede hacerse en dos pasos, una donde el paciente respira normalmente y en la otra donde el paciente respire forzadamente. Aquí la exploración se va a realizar más fácilmente en el riñón derecho debido a su posición. Por el contacto con el hígado, este se encuentra más descendido. La segunda técnica o maniobra que vamos a explorar es la técnica de Israel, en donde el paciente se va a acostar sobre su costado, va a tener las rodillas y las caderas semiflexionadas, y aquí lo que vamos a hacer va a ser con la mano dominante colocarla en el abdomen y la mano pasiva en la parte posterior. Aquí el riñón va a caer y vamos a presionar hacia adentro. Aquí se va a hacer con una inspiración forzada, se le va a pedir al paciente que inspire profundamente y se va a hacer presión. El tercer y último punto o técnica que vamos a explorar es la técnica de puño percusión o de Godet. Este signo se explora ubicando la mano pasiva sobre la altura de los riñones y aplicando un pequeño golpe. En caso de que exista dolor, se le conoce como Godet positivo y este es un indicador de una infección urinaria de vías superiores. Bueno, continuando con la exploración, vamos a agregar lo que sería el genital masculino, la exploración más importante dentro de este video. Bueno, vamos a empezar con la inspección. Bueno, esta debe de incluir así que una visualización completa del miembro masculino, donde vamos a checar de ambas caras, del prepucio, la uretra, y también vamos a verificar lo que es el meato uretral y su calibre del mismo, donde podemos identificar pues variables, pero lo más normal pues, es encontrarlo libre y con un correcto espacio. Bueno, para visualizarlo de forma ahora sí que frontal, pues normal como está caído el pene, pero para visualizar la parte inferior, los cuerpos cavernosos, solo para la inspección por el momento, el paciente tiene que acostarse y pasarlo hacia la parte de arriba, hacia la región del hipogastrio. Bueno, para palpar antes tenemos que recordar que tenemos que ponernos guantes
y siempre intentar poner lo que sería solamente los dos dedos, el pulgar y el índice, para poder sostener el pene, para poder manipular y ver. Esto por ambas causas, para no limitar la visibilidad y para evitar la erección en los masculinos. Bueno, entonces como comentaba, en la palpación vamos a empezar a tocar lo que sería el cuerpo cavernoso, la parte de abajo checar que se puede sentir el camino de la uretra, no sentir ninguna anomalía. Continuando, también retraer el prepucio, verificar que no haya miasma, balantinitis, o sea, nada, ninguna signo o síntoma que nosotros podamos identificar, lesiones, igual que otra vez, verificar el meato, ver si, así que sí ocuparemos las dos manos, ven la imagen que está en blanco y negro, con los dos pulgares, abrirlo y verificar ahora sí que la fosa navicular y no encontrar como alguna anomalía. Bueno, hay que encontrar alguna zona, si no hay alguna zona dolorosa, si no hay alguna zona que esté algo más dura, en los cuerpos esponjosos. Todo esto con cuidado y como les dije, la mayoría que sea con los dos dedos poco a poco, evitando ya les dije las circunstancias que les había mencionado. Bueno, posteriormente con esto podemos dar concluido la parte del pene y podemos pasar a lo que es el escroto. Bueno, la inspección de igual manera como se le fue la exploración con la parte inferior del pene. El paciente va a pasar a acostarse y poner su pene en la porción hipogástrica. Bueno, y así se va a empezar a visualizar. Bueno, vamos a evaluar diferentes cosas. Podemos evaluar el tamaño, consistencia, forma, simetría, coloración, características del pliegue cutáneo, si no hay lesiones, sean úlceras, fístulas, tumores. Esto es inspección general. Y en la palpación, ahora sí que podríamos, esto sí es un poco más complejo, evitamos obviamente tocar, como les dije, el pene. Y hay que empezar a tocar partes de la pared escrotal como para dar una revisión completa y no verificar que no haya ninguna anomalía que podamos sentir. Para no encontrar, no sé, por ejemplo, un edema, algún punto doloroso al momento de la palpación o algo característico que nosotros podamos encontrar. Digamos tumoración, lesión, algo que encontremos que nos llame la atención para determinar si es la presencia, no sé, de algún tipo de líquido, algún tipo de contenido, de esa sangre, o sea, se vea. Podemos también igual tener diferentes señales del mismo. Bueno, posteriormente hablaremos del epidídimo y de los testículos. Bueno, la inspección va a ser de igual manera de visualizar y encontrar de forma normal el tamaño, la posición, que no haya ningún proceso inflamatorio. De igual manera, no hay que preguntar algún tipo de dolor, ardor, nada de esto al momento de verlo, ¿no? Para precisamente visualizar también una coloración normal. La palpación del epidídimo es fijar el testículo con la mano izquierda, se palpa el epidídimo con los dedos del pulgar índice y bueno, sería el cuerpo, la cabeza y la cola. Ahora sí que una movilidad, forma y tamaño. Y también su sensibilidad, porque puede tener cierta sensibilidad en esto. Bueno, y los testículos sería una palpación de tamaño, forma, sensibilidad y consistencia, su fijación y su movilidad. Que tengan cierta movilidad pero no completa. Bueno, y para terminar, los conductos deferentes y el cordón espermático. Para la palpación del epidídimo hasta el orificio inguinal de la superficie, palpando todos los elementos del cordón. Tiene que sentirse liso, debe de ser indoloro y debemos de calcular unos 2 a 3 milímetros. No se debe de sentir como tal, como les dije, algo anormal. O por ejemplo, no puede encontrar algún engrosamiento de la ahora sí que de la parte de la consistencia de alguna forma anormal, como si fueran bolas como de un tipo rosario, o sea que como les decía tiene que ser totalmente liso, sin ningún dolor. Si encontramos esto, pues puede ser también por ejemplo un signo de tuberculosis genital, pero
como es variable, o sea, dependiendo también a todos los demás procedimientos que nosotros hagamos. Bueno, verificar la dilatación de venas, verificar que no tenga como alguna anomalía, así que aunque no se pueda sentir, se vea. Y bueno, pues eso sería todo en la parte de exploración del genital masculino. Son procedimientos que son como un chequeo general para alguien que no sabe qué puede tener, pero cuando ya se especifica en una patología, que nosotros ya tenemos un sondeo, como mencionamos anteriormente en específico en el video de la inspección, que es muy importante, digo, del interrogatorio, es muy importante tomar en cuenta entonces todos esos datos para, a veces por cuidado al paciente y su pudor, o a veces por lo mismo que ellos sientan incomodidad al revisarles todo, saber específicamente qué hay que hacer. Y aún así es recomendable que cuando tengas algún paciente que ya te haya especificado qué es lo que pasa, revisarlo por completo y hablar con él, entrar en esa confianza de médico-paciente para poder tener un correcto diagnóstico y que no se pase algo por desapercibido. Bueno, eso sería todo por parte de genital masculino. Exploración de la región anoperineal, tacto rectal y valoración de la próstata. La región anal es un espacio anatómico comprendido por el canal o conducto anal y la piel perianal. El recto, como ya todos lo conocemos, es un órgano redondo que se encarga de la expulsión de heces. A la inspección vamos a observar cambios de coloración, exantemas, lesiones de rascado, ulceraciones, condilomas acuminados y tumores malignos. En cuanto a la palpación, vamos a permitirnos apreciar zonas de induración, cicatrices y fibrosis. En cuanto al tacto rectal, es un examen clínico de la próstata, vesículas seminales y base vesical. Se realiza con la mano enguantada con el dedo índice lubricado, el cual se introduce suavemente en dirección primaria hacia adelante y secundaria hacia atrás en la dirección del sacro. A medida que se introduce el dedo, se va a definir completamente el tono del esfínter anal. Posteriormente, se va a palpar cuidadosamente la pared del canal anal para determinar la presencia u ausencia de papilas hipertróficas, criptas inflamadas, estenosis o masas tumorales. Al interior de la cavidad rectal vamos a palpar sus paredes, primero la que está del lado del sacro, para después seguir por delante de la próstata del hombre. El tono del esfínter, como se los había comentado, es muy importante. Este tiene que ser promedio. Si no es promedio, va a ser una hipertonía del esfínter, la cual va a encaminarnos hacia un diagnóstico por patologías agudas y muy dolorosas. Hipotonía, que es la relagación normalmente en pacientes de la tercera edad. También tenemos que verificar la sensibilidad. El paciente va a tratar de discriminar entre la molestia común del estudio clínico y la presión para que haga saber al médico en turno si hay dolor. En cuanto al tumor rectal, vamos a estar valorando el tamaño, la fijación de las ulceraciones, la distancia del extremo distal del tumor al margen anal. En cuanto a la próstata, vamos a ver que es una palpación por examen rectal. Se palpa normalmente con un diámetro de unos 4 centímetros, como una nuez. Se van a distinguir dos lóbulos laterales y un surco central. La superficie tiene que ser lisa y tiene que ser de una consistencia con el que se va a comparar más o menos con el lóbulo de la oreja. Vamos a también examinar la mucosa rectal, las características, sensibilidad y la temperatura de esta misma. En cuanto a una prostatitis, ya lo habíamos visto en los temas anteriores, cuando es aguda, la glándula va a estar aumentada en tamaño, blanda, dolorosa y con una elevación conveniente de la temperatura. En cuanto es crónica, la próstata se va a presentar dolorosa, puede ser de tamaño normal o aumentada, con superficie irregular o irregular. En cuanto a la hiperplasia, va a ser una glándula aumentada de tamaño, indolora, y va a tener un borramiento parcial o completo del surco medio. En cuanto a cáncer, vamos a encontrar una glándula aumentada de tamaño con una superficie nodular o irregular y una dureza pétrea.
la cual no es común. En las vesículas seminales el estado normal tiene que ser muy difícil de palparlas. Sin en cambio, en procesos inflamatorios pueden ser agudos, las cuales se van a presentar turgentes y dolorosas, y en crónicos que van a presentarse induradas, sensibles y con sensación de quistes. Eso sería todo de nuestra parte. Les agradecemos su atención.